Dios es bueno, amén. Agradezco la oportunidad que se me ha dado de compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Y es un honor estar acá. Vamos a entrar, hemos estado hablando de las diferentes etapas, de las diferentes temporadas. Si yo le preguntara a usted cuál es la mejor para usted. ¿Perdón? La primavera, por el color hermoso, ¿cierto? Los árboles, ¿no? Qué bueno, acuérdese. Otros les gusta el calor, ¿no? Vamos a la playa y pasamos, qué rico. ¿Y otros qué? El otoño. En el otoño es que vemos, ¿no? En otoño es donde se ponen los árboles hermosos, ¿no? Así que cambian de color y qué bueno, ¿cierto? ¿A algunos les gusta el invierno? Sí, no, que aquí estamos los del invierno, sí, que nos enciende la chimenea, el chocolatito, no vamos a trabajar. ¿Verdad? Bueno, el título del mensaje de hoy es el otoño espiritual. Y para mí es una oportunidad hermosa porque preparando el mensaje, en lo que estoy preparando el mensaje estoy recoleccionando un montón de otoños que he pasado en mi vida. Tengo 62 años y yo creo que desde que yo nací en un otoño. Y como que de ahí hay momentos que ese bendito otoño no se termina. Quiero hablar del otoño espiritual cuando Dios nos prepara para una nueva temporada. Muchas personas desean que Dios cambie sus circunstancias, su familia, que cambie su trabajo o incluso que cambie a otras personas. Oramos para que las cosas mejoren, para que las puertas se abran y para que la vida sea diferente. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a considerar que antes de que Dios cambie lo que está a nuestro alrededor, Él quiere producir cambios necesarios dentro de nosotros. Y yo recuerdo un libro excelente que leí hace mucho tiempo por Henry Cloud, Cambios Necesarios, Necessary Endings, cambios necesarios. Cosas que no están mal, pero que son innecesarias. A veces pensamos que solo porque algo está mal tenemos que quitarlo y cortarlo, pero no todo el tiempo. Hay cosas que no están mal, pero no son necesarias. Y quiero hablar respecto al texto. El texto principal que vamos a utilizar está en Eclesiastés 3, 1 y 2. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Todo tiene su tiempo. Las estaciones del año son muy importantes porque regulan el clima, regulan la vida de las plantas y de los animales y regulan la producción de nuestros alimentos también. El orden de las 4 estaciones siempre es el mismo. Ese orden en que caen las estaciones no cambian. El orden que están diseñados, no importa si a usted le gusta o no le gusta, el orden no va a cambiar. La estación viene y no nos gustan, pero son importantes para nuestra vida. Son importantes que esas estaciones se cumplan porque es lo que genera nuestros alimentos. Regulan, si una estación del año no se diera o desapareciera, habría un desequilibrio, impactaría la naturaleza y la agricultura. Repito una vez más, las estaciones del año son muy importantes porque brindan estabilidad y equilibrio. Y hay momentos en los cuales a nosotros como que tenemos problemas con estabilidades o con el equilibrio.
O nos vamos de un solo lado demasiado para el otro. Pero a nosotros como seres humanos nos cuesta entender la importancia de mantenerse uno en equilibrio. Y la Escritura nos enseña que debemos de ser sobrios, mantener equilibrio en nuestras vidas. El equilibrio es importante, el equilibrio del agua, el calor del verano y el frío del invierno mueven el agua en el planeta a través de la lluvia y la nieve. El descanso de la tierra. El invierno permite que la tierra descanse y que los bosques se limpien para la vida nueva. Ciclos de vida ayudan a que las plantas florezcan en primavera y a que los animales sepan cuándo viajar o buscar refugio. ¿Se ha dado cuenta que cómo es eso, no? Las hormiguitas ya saben cuándo va a venir, ¿no? Si usted no sabe, no se da cuenta, empieza a ver usted las hormiguitas en los bosques que empiezan a cargar todo lo que tienen que hacer y trabajan en equipo. Mire, y así como la naturaleza, cada estación tiene un propósito. La vida también tiene temporadas. ¿Me dirá usted a mí? Sí. No, tal vez solamente yo. He tenido temporadas donde, bendito Dios, he tenido temporadas donde he hecho como los siervos de Dios en el Antiguo Testamento, deseando que el Señor me quite la vida. ¿Para qué vivir así? Momentos difíciles en nuestras vidas. Y yo creo que este mensaje es específicamente y especialmente para aquellos que han pasado momentos difíciles en su vida. Que si usted no ha pasado ni por un solo momento difícil en su vida, está en el lugar equivocado. El mensaje no es para usted. Pero vamos a hablar con aquellas personas que en un tiempo u otro han pasado por un momento crítico en su vida. El otoño representa el tiempo en que debemos aprender a dejar ir aquello que ya cumplió su propósito, para preparar el camino para una nueva etapa. Nos gusta ver a veces esos árboles hermosos, que el color, ¿cierto? Pero se imagina si ese color que nos agrada se quedara ahí, impediría el próximo ciclo. Pero no se queda ahí. El otoño simboliza el desapego, purificación, limpieza, sanidad. El invierno representa la quietud, el autoanálisis, el autoexamen y reflexión. La primavera, el renacer, y el verano, la luz. Las 4 estaciones representan equilibrio. El otoño es una de las estaciones más hermosas del año. Los árboles cambian de color, las hojas caen y la naturaleza comienza a prepararse para el invierno. A simple vista se puede parecer una época de pérdida, pero en realidad es una temporada de preparación. Así también sucede en la vida espiritual. Dios permite que atravesemos otoños, donde algunas cosas terminan, otras cambian y algunas deben caer para que Él pueda producir algo nuevo en nosotros. Nos aferramos a cosas, no queremos desprendernos de cosas. Momento que yo compré algo para que alguien pudiera hacer su trabajo un poquito más efectivo, y de repente me dice: ¿sabes que no puedo? Le digo: llévatelos, los tienes ahí, los utilizas para traer la mercadería. Y me dice que no, es que ya no me cabe nada en mi garaje. Sí, ya está muy lleno. Pues ponlo en tu carro, el carro lo cargo peor. Hay momentos donde nosotros no queremos dejar ir cosas. Y se lo dice aquel que cuando yo veo tornillos, sé que un tornillo me va a servir algún año. Hello. Sí, ya me di cuenta que aquí hay algunos. Sí, 5 o 10 años, pero que no sirve.
Pasan 15, 20 años, pero de que el tornillo nos va a llegar a servir algún día, nos va a servir, ¿cierto? ¿Sabe cuándo ese tornillo lo va a necesitar usted? El día después que usted lo tire. Después de 10, 15 años, usted se desprende de ese tornillo y lo tira a la basura. La semana siguiente, 10, 15 años, nunca lo usé. Y ahora que lo tiro una semana después, nos cuesta desprendernos de cosas. Siempre vemos que todos nos sirven. El otoño nos enseña algo importante. El otoño nos enseña que es tiempo de desprendernos. Así como los árboles dejan caer sus hojas, nosotros debemos aprender a soltar relaciones, hábitos, proyectos o actitudes que ya no producen vida. Nosotros por mucho tiempo en el pastorado hemos nosotros con mi esposa lidiado con tanta consejería, donde lo más triste que podemos ver es cuando dos seres humanos no logran comprender, no logran entender, cuando prefieren completamente deshacer sus vidas que tratar de vivir de una manera racional. Y nos da tristeza, porque nosotros en un tiempo con mi esposa, después de 41 años de casados, hemos entendido que hay cosas que necesitamos dejar ir. Hemos pasado por otoños. Hay personas que quieren vivir en un otoño. Personas que les es difícil dejar soltar, dejar ir quien nosotros somos. Y qué triste que el ser humano muera solo, pero muere contento, porque nadie lo va a cambiar. Y Dios no nos crió para eso. Dios no nos hizo para eso. El otoño es importante, porque es la pérdida no siempre es fracaso. Escuche, la pérdida no siempre es fracaso. El otoño puede parecer una estación de muerte, pero en realidad prepara al árbol para un crecimiento más fuerte en la siguiente primavera. Del mismo modo, algunos finales son necesarios para que Dios haga algo nuevo en tu vida. Y a veces que no entendemos por qué necesitamos dejar ciertos hábitos, dejar ciertas maneras que pueden producir vida, algo diferente en nuestras vidas. Nos aferramos porque son de nosotros. Queremos cambios en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones interpersonales, entre nuestras amistades, en nuestro trabajo. Queremos ver cambios, pero no existe ese cambio. No queremos pagar el precio para que ese cambio se lleve a cabo. Queremos seguir siendo los mismos, con actitudes destructivas. No, pero queremos cambios. Y hay cosas que son importantes del otoño. Y el otoño habla de despojarse y dejar soltar cosas que no son productivas. Debemos aceptar las estaciones de Dios. Muchas personas sufren porque intentan conservar las hojas de una temporada que ya terminó. Yo no sé si usted mira al árbol y dice, espérate, pero ya a todos se le cayeron todas las hojas y a este árbol no se le quieren caer. Y el árbol sigue aferrado con las hojas, ¿no? No, y yo no suelto las hojas y no suelto las hojas. Y todos los árboles están pasando por un proceso donde el árbol no suelta sus hojas. Entonces diría yo, bueno, ese árbol se parece a mí. ¿Sí? Se parece a mí. A veces me aferro a cosas y no quiero soltar esas cosas. La sabiduría consiste en reconocer cuando una etapa ha concluido y confiar en que Dios está preparando la siguiente. Sí, es el problema que tenemos a veces, que no logramos entender cuando nuestro tiempo ya terminó.
Yo siempre le decía a Dios en mis oraciones: Señor, yo necesito entender cuando mi tiempo como pastor de la iglesia que estamos pastoreando ha llegado a su fin. Yo quiero ser capaz de salir por la puerta de enfrente. Muchos de los miembros no lo entendieron. Para muchos de los miembros, fuimos pastores que los abandonamos, no entendiendo que Dios me había dicho: ya, tu tiempo ya terminó y tienes que salir de aquí. Y para mí fue muy difícil después de más de 10 años pastoreando. Déjeme decirle, yo les amo a ustedes, pero si ustedes conocieran la congregación que pastoreamos, esa gente, una gente tan hermosa. Los miembros de la iglesia son hermosos. Y no creo que lo estén escuchando, ¿no? Pero cuando usted se enamora de las ovejas, pero cuando Dios te llama y te manda a decir: es tiempo, tu tiempo ha terminado, tu trabajo es obedecer a Dios. Y siempre le pedía: Señor, dame el entendimiento, la sabiduría para discernir que eres tú y que mi tiempo ha terminado. Y mi tiempo terminó allá, pero mire dónde vengo a caer acá. Mire, con cada uno de ustedes que son igual de hermosos. Amén. Porque que haya habido un cambio allá no quiere decir que hubo un fallo. Dios hay una terminación de una etapa para iniciar otra mejor. El otoño que pasé allá, Dios me trajo a una primavera aquí. Claro, entre el otoño que pasé allá y la primavera que estoy pasando aquí, pasé un invierno. Un invierno que no se lo deseo a nadie. Un invierno de depresión. Por no decir un infierno, pero un invierno bastante frío. No sentí el calor de nada, porque había pasado por un otoño en California. Y vengo a caer a un invierno. Pero gracias que Dios está siempre en control, y la sabiduría consiste en reconocer cuando la etapa ha concluido y confiar en Dios en que ha preparado lo siguiente. Y no me quedó de otra. Mire, no me quedó de otra. ¿Qué cree? No me quedó de otra. Tuve que creerle a Dios. Tuve que creerle a Dios. En mi otoño, sin pasar sin un centavo, sin nada, absolutamente sin nada, en ese otoño que pasé. El último día yo digo: voy a ir a una marqueta, no sé cómo decirlo en español, ¿no? Una tienda, un mercado, a embolsar comida. Y si Dios me trajo de allá para venir a embolsar comida aquí en una marqueta, so be it, que sea. Ese mismo día me llaman y me dice: quisiéramos que nos ayudaras a dar clases y te vamos a dar una ofrendita. Ese mismo día. Y fue cuando no me quedó otra, confiar en el Señor. Porque cuando no tienes de dónde agarrarte, te agarras del Señor y te das cuenta que era lo primero que tenías que haber hecho. El otoño no significa que Dios te ha abandonado. El otoño no quiere decir que Dios te abandonó. Significa que Dios está preparando la próxima estación para ti. En el otoño Dios nos enseña a dejar ir. Libro de Juan, capítulo 12, verso 24. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Las hojas no se aferran al árbol. Cuando llega el momento, caen. La hoja no le dice al árbol: yo no te voy a soltar, me aferro. No, llega su tiempo y caen. Muchas veces Dios nos llama a soltar. Escucha, por favor. Muchas veces Dios nos llama a soltar
viejos hábitos, resentimientos, relaciones dañidas, pecados ocultos, sueños que ya no forman parte de su propósito. No podemos abrazar lo nuevo mientras seguimos sosteniendo lo viejo. Y yo tengo una pregunta para la iglesia. Escuchen. ¿Qué hojas necesita caer de tu vida hoy? ¿Qué hojas es necesario que caigan de tu vida hoy? ¿O sigues aferrado a esas hojas? Esas hojas siguen siendo parte de ti, que tú eres el árbol, y no se quieren caer. Y es algo de pensar en esta hora. El otoño revela lo que realmente está vivo. Cuando un árbol pierde sus hojas, se puede ver su verdadera estructura. Las hojas pueden ocultar ramas enfermas. Y no lo vamos a aplicar a nuestras vidas espirituales. Las hojas pueden ocultar ramas enfermas. Las pruebas hacen exactamente eso. Santiago 1, versículos 2 y 4 dice: las dificultades revelan nuestra fe, nuestro carácter, nuestra dependencia de Dios. No muestran lo que queremos parecer, sino que quienes realmente somos. Hay veces que hay momentos que nos encontramos con personas que nos hacen la vida de cuadritos y nos enojamos. Y yo siempre he dicho que esas personas son necesarias en nuestra vida. Hay personas conflictivas, personas que las vemos que vienen y personas que de lejitos, Dios te bendiga, allá atrás, bendición. Bendición, sí. Pero yo siempre he dicho esto: esas personas Dios las tiene ahí para lidiar contigo. ¿Sí? Para lidiar contigo. Llegará el momento donde ya es lo que es y logras comprender por qué las personas son como son. Ya no te afecta. Y qué extraño, porque ya se van. Porque hay cosas con las cuales Dios está lidiando en tu vida. El otoño parece ser una temporada de pérdida, pero en realidad es de preparación. ¿Cuánto tiempo nos ha tomado entender eso? Si yo hace poquito lo empecé a entender, después de 40 y pico de años. Sí, entender que ya, bueno, el otoño parece eso. Después del otoño viene el invierno. Y después del invierno llega la primavera. Romanos 8:28 nos recuerda: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y algo que yo no he entendido eso. Nunca he entendido. Y siempre lo digo. Después de la ausencia de mi hija no logré entender. Y mucha gente con buena intención siempre me decía: mira que las cosas que pasan para los que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien. Y yo decía: bueno, pero ¿qué de bueno tiene? Que Dios me prestó a mi hija por 25 años y ahora se la lleva. Por mucho tiempo me costó entender. Lo que Dios quiere enseñarte es que a través del otoño tu confianza debe estar en Dios. Dios nunca se queda con una estación. De que te llega la primavera, te llega la primavera. Dios nunca desperdicia una temporada. Jamás. Lo que parece el final muchas veces es el comienzo de algo mayor. Hay veces que decimos: ¿por qué me pasa eso? Es que hay áreas, hay estaciones que necesitan terminar. Y déjame decirte una cosa: lo más hermoso cuando terminan, pero terminan completamente mal. Pero cuando tú dependes de Dios, de que te llega la primavera, te llega la primavera.
Eso téngalo por seguro. José pasó por un otoño. David pasó por un otoño. Noemí pasó por un otoño. Jesús mismo pasó por la cruz antes de la resurrección. En el otoño las raíces siguen creciendo. Aunque no vemos hojas nuevas, debajo de la tierra las raíces continúan fortaleciéndose. En una oportunidad hicieron algo bien hermoso con la luz, tipificando la luz, ciertas luces que tipifican el sol y todo el ambiente para crecer árboles. Y se dieron cuenta que los árboles después de 7 años se caían. Pues decían, pero ¿por qué? Si la vitamina que provee el sol se la tenemos aquí, la temperatura la tenemos aquí, pero después de los 7 años se caen. Y se dieron cuenta que el árbol necesita la fuerza del aire, de esos vientos fuertes que los empiezan a mover, para que las raíces empiecen a arraigarse en la tierra. Nosotros hablamos de que necesitamos y que nos mantenemos arraigados en Él, ¿cierto? Nuestra vida espiritual funciona igual. Hay temporadas donde no vemos respuesta, no vemos crecimiento en nuestra vida, no vemos milagros, pero Dios sigue trabajando. Colosenses 2, 6, 7. La escritura nos dice: arraigaos y sobreedificaos en Él. Las raíces profundas sostienen árboles fuertes. Los creyentes fuertes no se forman de la comodidad, sino en las temporadas difíciles. Y yo aprendí algo estudiando de esto. Las hojas que caen de los árboles, que supuestamente es lo que ya nos sirve, caen en el árbol y protegen al árbol, porque esas hojas se convierten en abono, fertilizante. Esas mismas hojas, las pruebas que te vienen a tu vida, las cosas que pasan en tu vida, los otoños que tú pasas, todas esas cosas que van cayendo tendrían que hacerte más fuerte. Para cuando te viene una de esas problemas grandes, tú ya dices, bueno, si yo ya pasé por eso y yo he visto el milagro de Dios, y si Dios lo hizo una vez, lo hará otra vez. El otoño nos recuerda que Dios siempre cumple sus ciclos. Las estaciones nunca fallan. Después del otoño viene otra estación. El libro de Génesis 8:22 nos menciona que mientras la tierra permanezca, no caerá la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno. Si hoy estás viviendo un otoño espiritual, no será para siempre. Dios no ha terminado contigo. ¿Qué crees? Tu primavera llegará. Si estás pasando por momentos difíciles, esos otoños donde no has sabido qué hacer, esos otoños donde no sabes qué hacer con tus hijos, que no sabes qué hacer con situaciones, que tú sientes que has perdido control y estás pasando por un otoño, y después del otoño lo peor, te viene un invierno tremendo. Pero llega el momento donde podemos experimentar el fruto de la primavera. ¿Por qué hay cambios? Nos guste o no, los cambios son parte de la vida. Llegar al siguiente nivel siempre exige terminar con algo, dejarlo atrás y seguir adelante. Pablo nos enseña mucho de eso. El crecimiento mismo nos exige hacerlo. Sin la habilidad de terminar las cosas, las personas quedarían estancadas, sin llegar a ser lo que podrían ser, y sin la posibilidad de lograr lo que sus talentos y habilidades pueden ofrecerle. Yo siempre he dicho esto: no tienes que cambiar.
Simplemente sé el mejor de ti. Sé lo mejor que tú puedas ser. Eso te llevará a experimentar quién verdaderamente eres en Dios. Y pregúntate, ¿qué necesito dejar caer? Y eso sería excelente, que en un pedazo de papel, si yo estuviera dando una clase de esto, yo les diría, ahora por favor escriba anónimamente, ¿no? Escriba cada uno separado anónimamente. ¿Qué necesito dejar caer de mi vida? ¿Sí? ¿Qué está tratando Dios de enseñarme? ¿Estoy confiando en Dios aunque no vea fruto? ¿Estoy permitiendo que mis raíces crezcan? ¿Nunca se ha puesto a pensar usted en eso? Es triste a veces que damos clases y cuando damos clases tenemos que enseñar quién fue el Juan el Bautista, porque pues regresar otra vez, ¿no? Porque no está aquí a raíces. Mire, las hojas que caen no significa que el árbol está muerto. En el otoño, eso no significa que los árboles están muriendo. Solo anuncian que una nueva estación viene en camino. Sí. Así que cuando tú tengas problemas y situaciones y empieces a ver problemas en tu vida, ¿qué crees? Es que se acerca. Sí, bueno, es que se acerca la primavera. Sí, se acerca la primavera. Pero espérate, la primavera no llegará sin antes llegue el invierno. Entonces tú ya sabes que necesitas arraigarte en Dios. Quizá hoy estás viendo caer un trabajo. Posiblemente hoy estás viendo caer una relación, un ministerio, un sueño, una etapa de tu vida. Pero recuerda, Dios no termina una temporada sin comenzar otra. Eso tenlo por seguro. Lo que hoy parece pérdida, mañana será un testimonio. Mañana será un testimonio. Lo que hoy tú lo ves como que es algo horrible, mañana tú podrás dar un testimonio de cuando tú pasaste por un otoño y después el invierno, pero cómo llegó tu primavera. Y yo sé que hay muchos aquí. En una clase, por ahí alguien estaba dando el testimonio llorando. Pasé por el otoño donde yo pensé que se había acabado todo. Y Dios tuvo misericordia de mí. Y acá estoy con ustedes. Wow, testimonios donde, wow, te quedas con que Dios es bueno. Mire, debemos aceptar las estaciones de Dios. Muchas personas sufren porque intentan conservar las hojas de una temporada que ya terminó, como lo he dicho. La sabiduría consiste en reconocer cuando una etapa ha concluido y confiar en Dios que Él está preparando la siguiente. Mire, el otoño no es el final del árbol, como lo hemos dicho. Mire, muchas veces, amados hermanos, pasamos por momentos difíciles, como ustedes lo saben. Pasamos por otoños. ¿Por qué cree usted que Dios metió esas estaciones? ¿Por qué tenemos esas estaciones? Las estaciones no son malas, las estaciones son buenas, como lo dije, porque trae un balance en todo, no solamente en nuestras vidas, pero somos beneficiados de las estaciones. Aunque nos guste una más, nos guste más otra, todas las estaciones en la vida son necesarias, porque te ayudan a crecer, te ayudan a fomentar lo que verdaderamente tú crees, te ayudan a dar testimonio verdaderamente de tu fe. Nos arraigamos, nuestras raíces están creciendo y es importante que nuestras raíces crezcan, pero que no solamente que crezcan. ¿Cuál es la vitamina? ¿Cuál es esa vitamina para echarle a las raíces? Necesitamos leer su palabra, necesitamos la oración.
necesitamos el ayuno, necesitamos varias cosas para poder fortalecer. Y no solamente eso, la comunión. Es importante la comunión entre nosotros mismos. Entendiendo de que si yo estoy pasando una primavera y yo te veo de una manera diferente, posiblemente tú no estés pasando por una primavera. Entender y comprender que posiblemente para ti es un otoño, o para esta persona es un invierno, que no todos estamos pasando por las mismas estaciones. Y poder entender y comprender y saber lo que debemos de hacer en esos tiempos. Muchas veces son el comienzo de mayor crecimiento que experimentamos. El otoño nos simboliza el fracaso. Necesitamos seguir adelante, amados hermanos. Y estoy por terminar. No ha sido mi intención extender, pero sí mi intención es que usted pueda entender que hay ciertos cambios necesarios en nuestra vida. Hay ciertos cambios. Déjeme decir una cosa, y yo siempre lo he dicho: Dios nunca va a forzar un milagro en ti. No importa qué tanto tú ores, no importa qué tanto tú le pides a Dios, o que tú ores para que haga un cambio en tu vida. Cuando tú te rehusas a que ese cambio empiece dentro de ti, Dios no va a forzar un milagro. Si hoy sientes que estás viviendo un otoño espiritual, y sé que han pasado para que oren por ustedes, pero la pregunta es: todos pasamos por momentos que necesitamos soltar algo. Todos necesitamos, hay cosas en nuestra vida. Hay un canto que dice: porque todo lo que soy dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Lo levantamos una vez más. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Sígalo porque ya no me lo sé. Porque todo lo que hay dentro de mí suavemente necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita más. Porque todo lo que hay, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón, ponte de pie, necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón
a seguirlo, pero un poquito más bajito. Si hoy sientes que estás viviendo un otoño, que no para la música. Vamos. Si sientes que estás viviendo un otoño espiritual ahora, ven delante del Señor, entrégale aquello que necesitas soltar y permite que Él fortalezca tus raíces. O la decisión es tuya, llévatelo de regreso. El que sufre las consecuencias somos nosotros. Pero usted no sabe cuántas veces yo he estado en el altar pidiéndole al Señor: Señor, necesito soltar estas cosas, ayúdame, porque yo no puedo, dependo de ti. Yo no puedo soltar esas cosas. Si yo pudiera soltar todas esas cosas, no te necesitaría a ti. Pero como yo no puedo, Señor, entiendo y comprendo que hay varias cosas en mi vida que necesito soltar, y te necesito, Jesús. Entrégale aquello que necesitas soltar. Confía en que aunque hay hojas que tienen que caer, Dios ya está preparando tu primavera. Nos da vergüenza a veces, pero que no esperes que te pase como me pasó a mí. Tuve un otoño horrible, un otoño horrible, que Pastor Tommy no sabía que yo estaba en la parte de atrás, y fue aquí en este lugar donde él no podía predicar, y él dijo: hay alguien aquí que está sufriendo de una depresión horrible. Se acuesta a las 3 de la mañana, tiene que obligarse a dormir, se levanta temprano, y si tú no pasas hoy, vas a terminar muy mal. El templo estaba lleno y las luces estaban apagadas, y yo esperando que pasara otra persona, dije: que pase otro, ese es otro el que necesita. Y él no podía predicar. Después de los 5 o 10 minutos dije: bueno, si no hay ninguno, he de ser yo. Yo sabía que ese otoño se había alargado, y no solamente que había terminado el otoño, pero que ahora había entrado en el invierno. Estaba más helado todavía. Y yo dije: si yo no paso a soltar esto que yo tengo. Acababa de regresar de pastorear una iglesia en Victoria allá, para pasar un otoño aquí. Y yo pasé en lo oscuro. Dije: bueno, que ore por mí porque nadie me va a ver. Qué vergüenza. El pastor Montúvar deprimido, bendito. Pero ¿sabe qué? A mí ya no me da vergüenza. ¿Sí? No me da vergüenza. Porque eso me sirvió para decirle que si el Hijo del Hombre lo hace libre, entonces verdaderamente serás libre. Y paso. Dije en lo oscuro, y el pastor me dice: no sé quién es porque la luz me molesta, por favor pase para aquí enfrente. Dije: bendito, este me mató ya. Y cuando pasé, él se quedó sorprendido. Me dijo: Edgar, sí, aún hasta nosotros sufrimos. Nos pusimos a llorar, y ahora el problema era que con el montón de cámaras firmando a través de Facebook y las cámaras enfrente de mi rostro, yo llorando, y dije: qué vergüenza, todo el mundo me está viendo. Pero llegó el momento donde sentí la liberación dentro de mí, y dije: me importa lo que está pasando, he sido libre. Pero tuve que pasar hacia el frente y decir: yo necesito que el Señor, yo necesito dejar hojas que están arraigadas hacia mí, que yo las tengo arraigadas, cosas que necesito soltar y dejar. Yo te hago la invitación. Confía en que aunque hoy veas hojas caer, Dios ya está preparando la primavera, la próxima primavera para ti. ¿Sí? Cantamos. Gloria al Señor. Cierra tus ojos. Una vez más adoramos. Adoramos. Porque todo lo que hay